hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición para mí poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes que con buena disposición están viendo o escuchando este mensaje. Es nuestra quinta semana estudiando el tema del árbol de vida en el libro de Proverbios. Y un mensaje principal que he tratado de compartir a través de esta enseñanza es mostrar cómo en este mundo conflictivo y caótico Dios nos está dando la oportunidad a través de su sabiduría de poder cambiar el rumbo y la forma de nuestra vida. De manera que aunque vivimos rodeados de conflicto, gracias a la sabiduría de Dios, nosotros podamos alcanzar armonía, equilibrio y balance a través de Cristo Jesús en esta tierra. En nuestro último estudio estuvimos hablando sobre el fruto del árbol de vida. Y este fruto es básicamente el resultado que una persona puede obtener cuando pone en práctica la palabra de Dios. Pero hoy en nuestra quinta sesión vamos a estar estudiando cómo el árbol de vida en el libro de Proverbios señala directamente a nuestro Señor Jesucristo. No estamos acostumbrados algunas veces a identificar la silueta de Cristo en cada rincón del Antiguo Testamento. Pero si hay algo que es innegable es que absolutamente todo el Antiguo Testamento habla sobre Cristo Jesús. Quizá no están escritas las palabras Cristo y Jesús, pero todo lo que se nos dice nos muestra su silueta, nos muestra su forma, ¿verdad? Y la meta del Antiguo Testamento era darnos la imagen más clara posible sobre Cristo, para que cuando Él se manifestase fuese demasiado evidente, fuese demasiado claro quién es Él. Ahora, en Proverbios capítulo 3, versículo 18, dice así: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. En este versículo se habla de la sabiduría de Dios. Y se nos dice que la sabiduría de Dios es un árbol de vida y que va a darle fruto al que escucha la sabiduría y la retiene en su corazón. Entonces, aquí comienza a darnos una pista. En Proverbios se habla de la sabiduría de Dios como un árbol, ¿sí? Ahora, no me pierda la pista en cuanto al tema del árbol, porque en el libro de Isaías, capítulo 11, vuelve a tocar la referencia del árbol de una manera muy especial. En Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora, fíjese bien, saldrá una vara del tronco de Isaí. Usted puede imaginarse un árbol que fue cortado. Está el árbol allí, ¿verdad? Le quitaron toda la parte de arriba y uno puede ver básicamente, el círculo allí en el árbol. Ahora, aquí nos dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Imagínense que sobre ese árbol cortado vuelve a salir una rama, vuelve a salir un retoño, ¿sí? Ahora, para los que no están claros, cuando dice el tronco de Isaí, no es el profeta Isaías, sino que Isaí es el papá del rey David. Ahora, ¿qué nos están queriendo decir cuando comparan a la familia del rey David con un tronco cortado a quien le está volviendo a salir nuevamente una rama? En 2 Samuel capítulo 7, no voy a ir ahí, pero en ese capítulo
el Señor le hace una promesa a David. Dios tiene un pacto con David. Y el pacto es que por la fidelidad y el amor de David, Dios decide hacer la promesa de que de la familia de David va a venir el futuro rey de Israel, el Mesías, el Cristo. Y que a través de ese descendiente de David, la familia del rey David, valga la redundancia, va a mantener el trono de Dios. O van a mantenerse como reyes de la casa de Israel. Entonces, algo muy interesante es que el rey David comenzó a reinar. Luego Salomón, luego Roboam, y luego la casa de Israel se dividió en dos. Y surgieron 20 reyes, pero cuando el reino de Judá tenía su rey número 20, vino Babilonia y cortó el reino de la casa de David. A partir del momento en que viene Babilonia, en que comienza el cautiverio, el tronco de David fue cortado. Y desde ese momento no se ha vuelto a levantar, o no se volvió a levantar, un rey que fuese descendiente de la casa de David, de Isaí. Ahora lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo completa su ministerio en Israel, Él se presenta en Jerusalén y todos los que están allí identifican a Jesús como el rey de Israel, hijo de David. Lo que nos comprueba que esa rama que vuelve a crecer y vuelve a retoñar y a darle vida a ese tronco muerto, sin duda alguna es Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos una simbología interesante. Por un lado, Proverbios nos dice que la sabiduría de Dios es un árbol de vida. Luego en Isaías se nos anuncia que el tronco cortado de David va a volver a renacer y se va a volver a convertir en un árbol a través del Mesías, que es el Cristo. Entonces, comprendan que el libro de Proverbios básicamente está diseñado para que nosotros comprendamos lo valioso que es la sabiduría de Dios. Para que nosotros podamos comprender que vale la pena escuchar a Dios, hacerle caso y cambiar nuestro camino, cambiar nuestro rumbo para seguir exactamente el perfecto consejo que Él nos está dando. Ahora, cuando nosotros comprendemos lo valioso que es la sabiduría de Dios, cómo la sabiduría es ese árbol que estaba en el Edén, que el ser humano perdió por el pecado, pero ahora nos están dando una mejor y más clara oportunidad de recuperar esa vida. No simplemente a través de una poesía, sino a través de Jesucristo, el verdadero árbol de vida. Ahora, quizá usted dirá, bueno, yo sé que al Señor se le llama el Cordero, el León, la Luz, el agua de vida, pero no he escuchado que al Señor Jesucristo se le identifique como el árbol de vida. Ahora, lo interesante es que el Señor Jesucristo se dio a conocer de muchas maneras, pero una de ellas, y una muy especial, es que Cristo Jesús se presentó también como un árbol. El Señor utilizó el símbolo de un árbol para dar a entender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si no le viene a la mente el lugar en que esto ocurre, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Quizá cuando ya dije el número, si usted es un buen conocedor de la palabra de Dios, ya sabe de qué vamos a hablar en Juan capítulo 15. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quizá usted puede decir, pastor, pero ahí dice la vid verdadera, no dice el árbol de vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la vid? La vid es un arbusto que produce uvas. Quizá no es el árbol más grande que hay en la naturaleza,
pero tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene fruto. Por lo tanto, es un árbol. Ahora, lo maravilloso es que el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, dando a entender, yo soy el árbol que produce la uva, que produce este fruto. Y mi Padre es el labrador, mostrando cómo ha sido Jehová de los ejércitos quien ha colocado a Cristo en este mundo y le ha permitido venir a esta tierra y nacer para producir el fruto que el Padre en los cielos está esperando. Ahora, hay algo muy maravilloso en cuanto a Cristo Jesús como el árbol de vida. Cuando Él se identificó de esta manera, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleven más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Ahora, aquí hay algo tremendo. Cada vez que el Señor daba un símbolo, lo hacía con el propósito de que, viendo la imagen natural, nosotros pudiésemos comprender el mensaje espiritual. En este caso, Jesús dice, yo soy el árbol de la vid y yo produzco fruto. Pero ¿cuál es mi fruto? Mi fruto es lo que permanece en mí. Entonces, cuando vemos a Jesús como un árbol de vida, cuando Jesús es ese árbol, Él dice, el que permanece en mí, el que está conmigo y tiene una relación permanente, continua y sólida, termina convirtiéndose en mi fruto. Y esto es maravilloso porque en el Antiguo Testamento veíamos que tú tenías que tomar del fruto del árbol de vida para tener vida. Pero aquí el Señor Jesucristo va más allá y dice, no es que tomes del fruto, es que si tú te unes a mí y permaneces conmigo, entonces luego tú te conviertes en mi fruto. Entonces, es tremendo porque aquí está hablando de la salvación y la vida cristiana. Cualquier persona no es parte de la vida de Cristo Jesús. Solamente aquellos que han decidido reconocer su pecado, de que han reconocido su culpabilidad, al punto que dice, bueno, yo he pecado y sé que voy al infierno. Pero Cristo Jesús, con su santidad, con su justicia, murió en la cruz por mí. Y como Él se sacrificó por mí, ahora Él puede perdonarme, Él puede limpiarme y puede unirme a Él. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido unida a Cristo Jesús. Pero hay algo interesante, es que en este pasaje se repite mucho la palabra permanecer. Y el Señor habla de que el que permanece en mí y el que no permanece en mí. Ahora, permanecer quiere decir que te mantienes. Permanecer quiere decir que no estás yendo y viniendo, sino que eres firme, eres seguro y has aprendido lo valioso que es Cristo Jesús y por eso no te separas
de Él. Cuando el Señor Jesucristo dice en versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, ahí se está describiendo la relación que Cristo Jesús tanto anhela con el ser humano y especialmente con el cristiano. Cuando Él dice permaneced en mí y yo en vosotros, Él está hablando de entra en mí y luego yo entro en ti. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿de qué está hablando Él cuando dice permanece en mí? Hermano, permanecer en el Señor es mantener una relación con Él. Cuando usted se alimenta constantemente de la palabra de Dios, usted permanece en Él. Y no le estoy hablando de tener la Biblia en la casa, no le estoy hablando de tenerla abierta, no le estoy hablando de que, bueno, voy a hacer mi devocional. Ajá, versículo 1, versículo 2, ya. Lo que Dios quiere es que usted se sumerja tanto en la palabra, hasta que viendo todos los detalles y viendo todas las cosas que están allí, usted pueda darse cuenta de una enseñanza que Dios tiene guardada para usted en su palabra. Si usted es ese tipo de cristiano que lo que hace es darle lecturas de periódico a la Biblia, aunque usted abrió la Biblia, usted no se está alimentando de ella. Si usted de verdad no le dedica tiempo, no le da atención, no le da profundidad a la búsqueda de la palabra de Dios, usted se está separando. Usted se está alejando, no está permaneciendo en Cristo. O sea, no se está manteniendo en una comunión con Él. Permanecer es también el orar. Y no son esas oraciones rápidas de bueno, vamos a orar rapidito porque me tengo que ir. No son esas oraciones rápidas que a veces cuando comemos, bueno, vamos a orar para comer rápido. No se trata de que, bueno, ya me estoy durmiendo, ya no me voy a acostar a dormir sin haber hablado con el Señor. Bueno, Señor, te pido que me bendigas, que me ayudes, que me guardes, No se trata de eso. Cuando nos están hablando de permanecer, están hablando de que realmente usted tiene fervor por la oración. Que de verdad, en ese momento que usted dispone, invocar el nombre de Dios, su mente, su corazón, todo su ser, están abocados a hablar con el Señor y entregarle mis pensamientos, entregarle mis cargas, entregarle todo lo que hay en mi alma. Si usted lo hace, usted permanece. Pero qué triste y qué lamentable sería que usted, siendo cristiano, realmente no permanezca en el estudio de la palabra, no permanezca en tiempo de oración con el Señor. Hermano, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada confusión, demasiada ansiedad, demasiada incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuándo va a terminar todo esto, no sabemos si todo se va a volver más complicado. O sea, hay un montón de preguntas que no podemos responder. Y darnos cuenta de que hay una enorme cantidad de situaciones que no puedo controlar, que se me van por completo de la mano, abruma, cansa, desgasta. Hermano, sea sabio. No es el mejor momento para enfriarse espiritualmente. No es el mejor momento para dejar de orar. No es el mejor momento para dejar de leer la Biblia. No es el mejor momento para cortar la comunicación con otros hermanos en Cristo. Hermanos, más bien es el momento donde necesitamos aferrarnos lo más fuerte posible
a nuestro Señor. Y no darle espacio a la carne, y no darle espacio a Satanás, no darle espacio a la flojera, no darle espacio al ocio, no darle espacio al desánimo, sino más bien abrir los ojos y darnos cuenta de que si no permanecemos con Él, nos vamos a secar. Es tremendo. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Fíjese, el Señor Jesucristo es una fuente de vida. Es una fuente de gozo, es una fuente de amor, es una fuente de paz, es una fuente de seguridad, es una fuente de todo lo que necesitamos. Pero Él nos enseña a que nosotros debemos vivir pegados a Él, que nosotros debemos vivir conectados a Él. Y nuestro problema es que no tenemos esa rutina, no tenemos esa tendencia de vida. Hermano, a veces, básicamente, somos como los celulares con el Señor. El Señor es el cargador y nosotros somos el celular. Y venimos, nos conectamos y bueno, cuando ya tenemos full batería, me desconecto y me voy hasta que se me vuelve a descargar y entonces, no, ya me queda poco, entonces me voy a volver a cargar, me voy a volver a conectar. Es tremendo, pero hoy en día yo veo cómo tener esa tendencia de vida cristiana es lo que está apagando a muchos hermanos. Es lo que tiene a muchos hermanos sumergidos en el temor, sumergidos en la apatía, sumergidos en la flojera espiritual, sumergidos en el afán, sumergidos en la preocupación. Por ese espacio que tú te das de, bueno, tuve mi devocional, oré, escuché una predicación, pero luego pones a Cristo a un lado y te vas a hacer lo que te toca hacer y no vuelves, sino que te quedas por allá lejos y cuando ya no aguantas más, cuando ya estás herido, cuando ya estás turbado, cuando ya estás cansado, entonces ahí es cuando regresas. ¿Sabes qué? El Señor es el árbol de vida, la vid verdadera. Y Él no te está diciendo, despégate, te vas y regresas. Él te está diciendo, permanece en mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, si cuando había gasolina, si cuando el país estaba en mejores condiciones, usted necesitaba a Dios, hoy en día que está fallando todo a su alrededor, sea sabio. Entre mayor es la necesidad, mayor debe ser la intensidad con la que nosotros nos aferramos a Dios. Pero el hecho de que las situaciones a nuestro alrededor se pongan más intensas y que la intensidad de nuestras situaciones sean la excusa para alejarnos de Dios, solamente muestra que no entendemos la sabiduría de Dios. Alejarse del Señor en este momento, enfriarse espiritualmente en este momento, sería como estar en un barco en medio de una tormenta y lanzarte del barco. Escúchame bien, si hay una tormenta gigante, la tormenta perfecta, y hay un buque grande, sólido, fuerte, que mira, las olas no le hacen ni coquito, ¿qué es lo más sabio que uno puede hacer? Quedarse en el barco. Cristo es nuestro barco, pero se ve que no tenemos sabiduría porque
la tormenta se pone fuerte y nosotros en lugar de quedarnos en el barco, nos lanzamos a la tormenta a ver si podemos nadar, a ver qué puedo resolver, a ver cómo hago por mi propia cuenta. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Él es un árbol de vida del que no te puedes separar. Quédate conectado a Él. A veces parece que el Señor está ausente. A veces parece que el Señor es demasiado lento para actuar. Pero lo que Dios siempre nos ha demostrado es que Él realmente sabe lo que hace. Y que estando en sus manos, que estando en su voluntad, nunca corremos un verdadero peligro. A menos que nos separemos. Fíjate ahí, el versículo 5 termina diciendo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero tú crees que dejando de orar vas a poder hacer. Pero tú crees que dejando de meditar la palabra del Señor vas a poder hacer. Pero tú crees que viviendo solo, sin pedir apoyo a otros hermanos en Cristo, sin reconocer, hermano, estoy agobiado, estoy preocupado, oren por mí, habrá algún hermano que pueda darme un consejo, o incluso es hasta válido poder compartir nuestras necesidades, hermano. Estoy pasando una necesidad muy fuerte, habrá alguien en Cristo que puede darme una ayuda. Pero nosotros a veces elegimos la opción de separados del Señor. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece. Anteriormente estuvo hablando del que el que permanece en mí, el que permanece en mí. Pero aquí en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Usted puede ver de repente un árbol de mango y de repente usted ve en el árbol un tremendo mango que se ve rojito, se siente lo bueno que está ese mango. ¿Y qué hace usted? Viene y agarra el mango. ¿Qué ocurre? Si usted dice, no, este mango está demasiado bonito, está muy bueno, yo mejor lo voy a llevar, lo voy a colocar en mi mesa, en el centro de mi mesa, para todo el tiempo poder ver el hermoso mango que yo tengo allí. Ese mango al principio es muy bonito, pero entre más pasa el tiempo, se va a echar a perder. ¿Y por qué se va a echar a perder? Porque ya no está conectado, ya no permanece en el árbol. ¿Y qué termina? Si la persona tarda en comérselo, el mango se pone malo y llega un momento que, mira, está muy bonito, pero mira, aquí ya se ve un moho, se ve aguado, ya huele raro, botan el mango. Ahora, comprendamos una cosa. Cuando nos dice acá que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, de ninguna manera este versículo está insinuando que la salvación se pierde. Este versículo no está insinuando que el maravilloso regalo eterno que Cristo Jesús logró a través de su sacrificio se puede perder. Pero aquí, de una manera poética, nos están dando a entender lo grave que es desconectarse de Cristo Jesús. Te desconectas de Cristo Jesús, te secas. Y luego te queman. Escúchame bien, tú en este momento pudieras comenzar a examinar si te estás secando. Escúchame bien, cuando dejamos de tener una vida activa de oración, cuando dejamos de meditar en la palabra de Dios, de escuchar predicación, de escuchar enseñanza, de tener compañerismo con otros cristianos, comenzamos a desanimarnos. Y de repente pareciera como que la Biblia pesa más. De repente pareciera como que
una hoja de la Biblia como que pesa 1 tonelada, porque es como que yo quisiera, pero no logro levantarla. Y ya no te da ganas de buscar a Dios. Y hecho el loco, ya no estás orando en la mañana, ya no estás orando en la tarde, ya no estás buscando la palabra de Dios, y más bien le estás dando espacio a otras cosas. Y eso aviva tu carne. Y eso le da intensidad a tus tentaciones. Y eso te da el ánimo para comenzar a definir el bien y el mal bajo tu propia óptica. Y lo que ocurre es que comienzas a tomar malas decisiones. Decisiones que te alejan de Dios. Y no te das cuenta de lo mucho que te estás alejando. Y no te das cuenta que hay un enemigo que ha estado observando cómo tú te has ido alejando. Y ese enemigo es paciente y astuto. Y no te destruye en un primer momento, sino que espera a que tú te alejes lo más posible. Y cuando ve que te has alejado lo suficiente, se te lanza encima, te ataca y te daña. Honestamente me preocupa pensar que hay algún hermano, hay alguna hermana que se ha enfriado, que se está desanimando. Y eso está alimentando su carnalidad, y en su carnalidad se está volviendo una presa fácil para que el enemigo le ataque. Escúchame bien, cuando tomas malas decisiones, las malas decisiones te van a explotar en la cara. Y justamente sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones es algo que la Biblia es de aquello de lo que el Señor está hablando cuando dice: los secan, los toman, los queman y arden. Hermano, no es necesario que tú seas quemado por malas decisiones, que tú seas quemado por el pecado, que seas quemado por tu propia naturaleza carnal, que te arrastra a hacer cosas que a veces ni quieres hacer, pero como no puedes controlar el impulso, termina siendo llevado. Hay un mejor camino, y ese mejor camino es venir a Dios, rendirnos a Él, quedarnos con Él, permanecer con Él. Cristo Jesús es un árbol del que nosotros podemos formar parte. Y si decidimos formar parte de Él, entonces nos convertimos en un fruto. Y es un fruto especial, porque mientras permaneces con Él, te limpian. Te limpian de tu maldad, te limpian de tus malos hábitos, te limpian de tu insensatez, te limpian de tus malas decisiones, para que puedas crecer, para que puedas fortalecerte. Y lo bueno de Cristo Jesús, el árbol de vida, es que todo fruto que permanece en Él nunca se daña. En la naturaleza, todos los frutos maduran porque sí. Y llega un momento que se caen del árbol porque ya no pueden estar allí. Pero con Cristo Jesús no ocurre eso. Cristo Jesús nunca te va a cortar. Cristo Jesús nunca te va a botar. Sino que al contrario, va a quedarse conectado a ti para que tú puedas limpiarte, crecer y producir más fruto. Pero tú debes darte cuenta que Cristo Jesús y su enseñanza es la sabiduría de Dios que tú necesitas. Algo maravilloso, por lo que puedo comprender con mucha facilidad, que el árbol de vida del libro de Génesis y el árbol de vida que se nos muestra en Proverbios es un símbolo que nos apunta directamente a Cristo. Lo veo con más claridad en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24.
dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios vemos a la sabiduría invitando a los necios, a los simples, que vengan para que puedan recibir la corrección y de esa manera puedan alcanzar la vida. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo Jesús manifestado como ese árbol de vida. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? El que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Recuerdan la parábola del constructor sabio y el insensato? El Señor dijo: el que me oye y hace lo que yo digo. Y yo le comparo a una persona sabia que supo dónde construir su casa. Pero el que no me oye y no pone en práctica lo que yo enseño, por su necedad va a terminar perdiendo todo lo que intente destruir. Date cuenta que Cristo te está ofreciendo su consejo. Cristo Jesús te está enseñando, te está mostrando sus mandamientos para que se vuelvan parte de ti. Si tú permaneces escuchando los mandamientos de Cristo y poniéndolos en práctica, vas a tener el fruto de la vida en ti. Una vida limpia, una vida restaurada, una vida armoniosa, que es lo suficientemente fuerte como para permanecer estable a pesar de que está en medio de esta tormenta tan caótica que es el mundo donde nosotros vivimos. Pero cada vez que se presenta el árbol de la vida en la Biblia, siempre se presenta con una decisión. Adán y Eva tenían la oportunidad de mantenerse junto al árbol de la vida para seguir disfrutando de la vida eterna. O tenían el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué eligieron ellos? Eligieron el mal. En el libro de Proverbios tenemos la invitación de la sabiduría de venir a la vida, pero está la insensatez de vivir como nos da la gana. Ahora, en el Nuevo Testamento es tremendo, pero ¿qué hicieron las personas con el árbol de vida que es Cristo Jesús? Póngase a pensar, ¿qué hizo la humanidad cuando tuvieron la oportunidad de volver a tomar del árbol de la vida que es Cristo Jesús? En el mismo Juan, capítulo 19, y hay algo que me parece muy interesante. El Evangelio de Juan es el único evangelio que menciona que Jesús comparte que Él es un árbol. Y justamente en Juan, capítulo 19, versículo 17 dice: y Él, cargando su cruz. Fíjese bien, ¿qué hizo la humanidad cuando Cristo Jesús vino a la tierra? Cristo Jesús cargó con una cruz. Y sabemos que no era una cruz de metal, no era una cruz de plástico, era una cruz de madera. ¿Qué era esa cruz antes de ser cruz? Esa cruz era un árbol. Esa cruz que Cristo cargó de madera, antes de ser una cruz, era un árbol. Era un árbol hasta que vino alguien y dijo: no me importa ese árbol, no me interesa ese árbol, yo voy a hacer lo que me da la gana con ese árbol. Vino, lo cortó, lo macheteó, lo golpeó, lo deformó, hasta que hicieron una cruz. Y luego el árbol de vida, que es Cristo Jesús, tiene que cargar un árbol muerto, un árbol destrozado. Y compréndeme una cosa, hoy en día por la cultura católica que nos han inculcado,
Pensamos que la cruz de Cristo fue hecha en un taller de carpintería, que agarraron y nos hicieron una columna rectangular, la alisaron, la barnizaron y luego fueron y se la dieron a Cristo. Hermanos, la cruz era un árbol picado. Alguien vino, picó, lo convirtió en dos trozos y armó la cruz allí. Cristo Jesús no tenía un árbol ahí barnizado, tenía un tronco astillado, feo, deforme. Pero es tremendo porque que Él cargue la cruz es una ilustración de lo que la humanidad está haciendo con Él, que es el árbol de vida. Cristo Jesús es ese árbol de vida que la humanidad despreció, que la humanidad rechazó. Lo cortaron, lo picaron y lo convirtieron en esa cruz. En Juan capítulo 19 dice, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron a Él con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino el que dijo, soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¡Qué tremendo! Cristo Jesús está cargando la cruz allí, un árbol que cortaron y desfiguraron. Y aunque está cargando la cruz, es reconocido como rey. Pero vienen los judíos y dicen, Él no es el rey. Nos ofende, nos insulta que tú digas que Él es nuestro rey. No lo es, no lo aceptamos, no lo reconocemos. Entonces, qué tremendo. ¿Qué hizo la humanidad con el árbol de la vida? Lo cortó y lo desechó. Solamente los cristianos pueden comprender el verdadero valor de Cristo Jesús. Porque hemos sido los cristianos los que hemos elegido el camino de la vida con Dios. Comprenda, Cristo es un árbol del que usted puede ser parte. Si decide avivar su relación con el Señor, si decide encender su espíritu, si decide buscar a Dios en su palabra, en la oración, en otros cristianos. Si usted permanece con Cristo, entonces usted se vuelve parte de Él y gana vida. Y Cristo le va a limpiar, le va a fortalecer y usted luego se va a convertir en un fruto que puede producir más fruto. Entonces, en esta oportunidad le dejo con este pensamiento. ¿Qué va a hacer usted con el árbol de vida que es Cristo Jesús? ¿Va a unirse y permanecer en Él? ¿O lo va a cortar y lo va a desechar? Dios le bendiga.